El cliente percibe tu necesidad antes de que abras la boca. La siente en el ritmo con el que respondes, en la forma en que justificas, en cómo cambias de tono cuando duda. No hace falta que digas nada incorrecto. Si necesitas vender, eso se transmite. Y cuando un vendedor necesita, pierde poder. Hoy vas a comprender por qué rogar no siempre tiene forma de súplica, por qué insistir puede sonar educado pero oler a carencia, y por qué hay personas que venden sin empujar mientras otras explican cada detalle y aún así generan resistencia. Quédate hasta el final, porque ahí se revela la diferencia real entre el vendedor que persigue decisiones y el que se convierte en referencia sin pedirlo. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde se trabaja la mente del vendedor, la psicología del poder personal y una forma de vender que no depende de insistir, sino de sostenerse. Empecemos. Si esta forma de mirar las ventas te resulta familiar, puedes seguir el canal para profundizar en este enfoque donde la autoridad nace desde dentro y no desde el discurso. Vender sin rogar no es una técnica, es una consecuencia directa del lugar mental desde el que te presentas frente al cliente. La mayoría de las personas cree que el problema está afuera, en el precio, en el mercado, en la competencia, en la falta de confianza del cliente. Pero casi nadie se detiene a mirar lo que realmente ocurre en el primer segundo del contacto, ese segundo silencioso donde el cliente decide si debe protegerse o relajarse contigo. Ahí no evalúa tu producto, evalúa tu estado, evalúa si estás cómodo en tu lugar o si necesitas algo de él, evalúa si estás esperando aprobación o si ya estás completo sin su respuesta. Esa evaluación es instintiva, no pasa por la lógica. Y una vez que ocurre, todo lo demás se filtra a través de ella. Aquí aparece el conflicto central. Hay vendedores que persiguen atención, persiguen interés, persiguen el sí. Y hay vendedores que atraen, no porque manipulen, sino porque no están descentrados por la posibilidad de perder la venta. El primero habla desde la urgencia. El segundo, desde la estabilidad. El primero necesita cerrar, el segundo puede esperar. Y el cliente, incluso sin saberlo, siempre se siente más seguro con el segundo. El vendedor que persigue suele hacer lo mismo sin darse cuenta, explica de más, aclara antes de que se lo pidan, se adelanta a objeciones que todavía no existen, ajusta su postura ante la mínima duda. Todo eso parece profesional, pero transmite otra cosa. Transmite que algo no está firme, que el equilibrio depende de la reacción del cliente, y cuando el cliente percibe eso, toma distancia. La venta no es un ejercicio lógico, es un intercambio psicológico. El cliente no compra cuando entiende, compra cuando deja de sentir tensión. Y la tensión no siempre viene de él. Muchas veces viene del vendedor, de su miedo a perder la oportunidad, de su prisa interna, de su necesidad de validación. Todo eso se cuela en la conversación, incluso cuando las palabras son correctas. Aquí es donde empieza el verdadero juego mental, porque vender sin rogar no significa endurecerte, ni volverte frío, ni actuar indiferente. Significa algo mucho más profundo, dejar de poner tu valor en manos del cliente. Cuando tu mente entra en modo carencia, tu cuerpo lo expresa, tu tono cambia, tu ritmo se acelera, tu presencia se achica, y el cliente, sin analizarlo, se protege. En cambio, cuando tu mente está estable, ocurre lo contrario. No necesitas demostrar. No necesitas insistir, no necesitas justificar. Tu sola forma de estar ordena la conversación. El cliente lo siente como una señal de liderazgo. No porque lo domines, sino porque no te mueves con su duda. Y esa quietud genera confianza. Hay una verdad que incomoda, pero libera. El que necesita vender ya perdió el marco. No porque no pueda cerrar una operación, sino porque entregó el control psicológico. El cliente pasa a marcar el ritmo, a probar límites, a dudar más, no por maldad, sino porque la energía lo invita a hacerlo. La necesidad huele, y el cliente siempre se aleja de aquello que huele a urgencia, incluso cuando lo necesita. Este audiolibro no trata de cambiar lo que dices, trata de cambiar desde dónde lo dices, porque cuando el lugar interno cambia, la percepción del cliente cambia sin que tengas que explicarle nada. Y ese es el tipo de poder que no se enseña en manuales, pero que define quién vende con calma y quién vive persiguiendo decisiones. Aquí conviene detenerse un instante y observar algo simple. El vendedor dominante no corre, no se precipita,
No se desordena cuando el cliente duda, permanece. Y esa permanencia tiene un efecto psicológico muy concreto. Devuelve al cliente la responsabilidad de decidir. Ya no hay empuje, ya no hay presión, solo hay un marco claro y una presencia firme. La venta, en ese punto, deja de sentirse como un examen y empieza a sentirse como una elección. Y todavía no hemos hablado de precios, ni de productos, ni de argumentos, porque nada de eso importa si el marco mental está roto. Primero se ordena la mente, luego todo lo demás encuentra su lugar. Lo que viene después de este punto es donde la mayoría se confunde. Muchos entienden esta idea, pero muy pocos saben sostenerla cuando el cliente duda de verdad. Aquí es donde se separa el que escucha del que transforma su forma de vender. Hay una imagen que ordena todo este tema con una claridad incómoda. Dos personas frente a un tablero de ajedrez. Una mira el reloj, se inquieta, adelanta jugadas, intenta forzar el resultado. La otra observa, espera, no reacciona al primer movimiento del rival. No necesita demostrar nada. Entiende que el control no se ejerce acelerando, sino sosteniendo el ritmo. En ventas ocurre exactamente lo mismo, aunque casi nadie lo quiera ver. El vendedor que necesita vender juega como el ajedrecista desesperado. Se adelanta, se explica, se justifica, se mueve antes de tiempo, y cada movimiento apresurado revela algo que el cliente percibe al instante: miedo a perder. No importa que el producto sea bueno o que la oferta sea razonable, la prisa comunica fragilidad, y la fragilidad, en un contexto de decisión, genera distancia. El vendedor dominante juega otra partida, no porque sea más frío, sino porque no está jugando contra el cliente. Juega consigo mismo. Controla su impulso de llenar silencios, de corregir dudas que aún no existen, de empujar cuando el otro se detiene. Entiende que el poder real está en no reaccionar a cada gesto. Esa quietud no es pasividad, es control interno. El cliente, sin saberlo, sigue ese control, no porque se someta, sino porque se relaja. Cuando no siente presión, su mente deja de defenderse. Cuando no percibe urgencia, empieza a evaluar con más claridad, y esa claridad es el terreno donde se toman decisiones firmes. El vendedor dominante no convence, crea el espacio donde decidir se vuelve posible. Aquí aparece una confusión habitual. Muchos creen que esperar es perder, que no insistir es renunciar, que no empujar es dejar dinero sobre la mesa, pero la experiencia demuestra lo contrario. El que espera con criterio no pierde control, lo gana. El que observa antes de moverse ve errores que el desesperado no percibe. El que sostiene el ritmo obliga al otro a mostrarse. Y en ventas, cuando el cliente se muestra, la conversación se ordena sola. Hay un detalle fino que marca la diferencia. El vendedor dominante no utiliza el silencio como técnica, no cuenta segundos, no calcula pausas, simplemente no se descompone cuando no hay respuesta inmediata. Permanece igual. Esa consistencia es lo que el cliente interpreta como poder personal. No un poder agresivo, sino un poder tranquilo, estable, difícil de mover. Cuando un cliente siente que tú no lo necesitas, ocurre algo contraintuitivo. Empieza a necesitar claridad. Empieza a hacer preguntas más honestas. Empieza a mostrarse menos defensivo. No porque quiera darte la razón, sino porque ya no siente que tiene que protegerse de ti. El tablero se equilibra, y en ese equilibrio, el vendedor que domina su mente siempre lleva ventaja. El control no se pide, se transmite. Transmitir control no es dominar al otro, es dominar el propio impulso de ceder poder, el impulso de justificar, el impulso de agradar, el impulso de cerrar rápido. Cada vez que resistes ese impulso, fortaleces tu marco. Y el marco es lo que sostiene la venta, no las palabras. Muchos vendedores creen que el cliente es quien tiene el poder porque tiene el dinero. Pero el dinero no es el poder decisivo en una conversación. El poder real lo tiene quien no depende emocionalmente del resultado inmediato. Quien puede sostener su lugar incluso si el cliente se va. Quien no se achica ante la posibilidad de perder una venta. Esa independencia se siente, y lo que se siente, dirige. En este punto, algo empieza a acomodarse internamente. Vender deja de ser una persecución constante y se convierte en una danza de ritmos. Tú marcas el compás con tu calma. El cliente se ajusta sin darse cuenta.
No porque lo empujes, sino porque el espacio se vuelve más seguro cuando alguien sostiene el centro. Aquí no hay trucos, no hay frases mágicas, hay una comprensión profunda del juego psicológico. El que necesita vender se expone, el que puede esperar lidera, y el cliente, incluso cuando cree que decide solo, siempre se inclina hacia quien parece tener más control sobre sí mismo. Este entendimiento no te hace vender más de inmediato, te hace vender mejor, te devuelve margen, te devuelve respeto y con el tiempo te devuelve algo más valioso: clientes que vuelven sin sentirse perseguidos. Detente un segundo, porque lo que viene después de esto es justo lo que muchos entienden en teoría, pero casi nadie logra sostener cuando el cliente duda de verdad. Aquí es donde esta mentalidad deja de ser una idea atractiva y se convierte en una diferencia real. Hay un momento silencioso en toda conversación donde el vendedor se traiciona o se afirma. No ocurre cuando habla, sino cuando siente el impulso de hablar de más. Ese impulso nace de una creencia profunda, la idea de que, si no interviene, perderá el control. Y es ahí donde el vendedor dominante se separa del resto. No porque tenga más recursos externos, sino porque domina ese impulso interno. El vendedor que no ha entrenado su mente confunde movimiento con avance. Cree que cada silencio es una amenaza, que cada duda del cliente es un riesgo inmediato. Entonces llena espacios, agrega explicaciones, ofrece garantías no pedidas. Todo eso parece profesional, pero psicológicamente comunica dependencia. El cliente percibe que el equilibrio de la conversación ya no está en el centro, sino inclinado hacia la necesidad de cerrar. El vendedor dominante hace algo distinto. Permanece igual cuando el cliente duda. No acelera cuando el otro se detiene. No se desarma cuando la respuesta tarda. Esa estabilidad tiene un efecto profundo. Le devuelve al cliente la responsabilidad de su propia decisión. Ya no hay alguien empujando desde afuera. Hay un marco claro desde el cual decidir. Y cuando la decisión se siente propia, la resistencia se reduce. Aquí aparece una verdad que pocos quieren aceptar. La mayoría de las ventas se pierden no por rechazo explícito, sino por desgaste emocional. El cliente se cansa de sentir presión, aunque sea sutil, se cansa de sentir que debe defenderse, y cuando se cansa, se retira sin explicaciones. El vendedor dominante evita ese desgaste porque no coloca peso emocional sobre el cliente. Su calma actúa como contenedor. El valor no se explica, se siente. Esta frase no es un lema, es una descripción precisa de cómo funciona la mente humana. El cliente no calcula valor en frío, lo intuye a partir de señales. Señales de coherencia, de firmeza, de consistencia interna. Cuando percibe que el vendedor no está negociando consigo mismo, interpreta que el valor ya está decidido. Y cuando el valor se percibe decidido, deja de ser un campo de batalla. Muchos vendedores viven atrapados en la fantasía del control externo. Creen que, si dominan suficientes argumentos, podrán conducir cualquier conversación. Pero el control real es interno. Es la capacidad de sostener el propio estado sin importar la reacción del otro. Esa capacidad se entrena. Y cuando se entrena, cambia la forma en que te leen incluso antes de que hables. Hay algo que ocurre cuando el vendedor deja de rogar, aunque nunca haya rogado explícitamente. Su postura cambia, su voz se asienta, su ritmo se vuelve más lento. El cliente lo percibe como alguien que no está compitiendo por atención. Y esa ausencia de competencia genera respeto. No un respeto impuesto, sino uno natural, casi inevitable. Si hoy no te compran, no es por el cliente. Es porque tu mente estaba en modo carencia. Esta idea no busca culparte, busca devolverte poder, porque lo que depende de tu mente puede transformarse. El vendedor que entiende esto deja de obsesionarse con resultados inmediatos y empieza a construir una presencia que sostiene resultados a largo plazo. Ya no vende desde el miedo a perder, vende desde la claridad de saber quién es y qué lugar ocupa. En este punto, muchos sienten un cambio interno. Vender deja de sentirse como una prueba constante. Se vuelve una extensión natural de una postura firme. El cliente puede aceptar o no, pero la conversación ya no desgasta. Y esa ausencia de desgaste es una señal clara de que el dominio mental empieza a instalarse. El cierre real de una venta no ocurre cuando el cliente dice sí. Ocurre cuando deja de resistirse internamente. Y esa resistencia no se rompe con insistencia.
se disuelve con coherencia. El vendedor dominante no empuja el final, lo permite, porque sabe que si el marco fue sólido desde el inicio, la decisión llega sin violencia. Aquí se entiende algo esencial. Vender sin rogar no es volverse indiferente, es volverse íntegro, es no traicionarse para agradar, es no ceder el eje para acelerar un resultado. Esa integridad se percibe como poder personal, y el poder personal, cuando es auténtico, genera atracción sin esfuerzo. Muchos vendedores creen que deben cerrar con fuerza para no perder la oportunidad, pero la fuerza mal colocada genera fricción. El vendedor dominante cierra con claridad, no con presión. Deja visible el camino sin arrastrar al cliente por él. Y esa libertad dentro de un marco firme produce algo curioso. El cliente se siente más inclinado a avanzar. Cuando el vendedor no necesita el sí pierde dramatismo, se vuelve una consecuencia, no un trofeo. Esa es una de las diferencias más grandes entre vender desde carencia y vender desde dominio. En un caso, el resultado define al vendedor. En el otro, el vendedor permanece igual independientemente del resultado. Aquí no entrenamos trucos, entrenamos la mente que hace que vender sea inevitable. El cliente no recuerda cada palabra que dijiste. Recuerda cómo se sintió cuando dudó. Recuerda si fue presionado o respetado. Recuerda si hubo tensión o calma. Y esa memoria emocional es la que define si vuelve, si recomienda, si confía. El vendedor dominante entiende esto y cuida más su estado que su discurso. Vender sin rogar no te hace perder ventas. Te hace perder solo las que nunca debieron ocurrir desde la urgencia. A cambio, ganas algo más valioso: respeto, claridad y una identidad que no se desarma con cada conversación. Desde ahí, el precio deja de ser un problema, el producto deja de ser una excusa y la venta deja de ser una lucha. Si este audiolibro resonó contigo, continúa con el siguiente video del canal. No es un cambio de tema, es una profundización natural de esta misma forma de entender las ventas. Esto es Audiolibros Mentalidad Millonaria. Recuerda esto: el problema nunca es el producto, es la mente.